Doctor Rafael Salín, pues bueno, durante esta plática y esta conversación bastante nutrida, ha salido a comentario en varias ocasiones la palabra evolución en diferentes contextos. Ahora yo quisiera que me diera su opinión en relación con un tema de esta palabra de la evolución, pero desde un aspecto social. Actualmente en México tenemos implementada una reforma, la llamada reforma del Poder Judicial. ¿Qué opinión tiene usted en relación con este tema, doctor? Bueno, yo creo que era necesaria. El pueblo de México lo solicitó. Es una reforma de las conciencias, pero además tiene algo que es la nueva sangre, ¿no? La nueva, en este tema, la gente, digamos, madura, que no ha estudiado, que no ha estado en contacto con esto, tienen ya un sesgo, ¿no? Todos los seres humanos tenemos sesgos, que es algo que no nos percatamos, ¿no? Pero, por ejemplo, la Tierra, si te dicen que es redonda, dices, no, yo la veo plana, ¿no? Es un sesgo de percepción. Entonces, el sesgo que había con el Poder Judicial era, pues, que no estaba bien. O sea, la gente sentía que era una entidad de neoliberalismo, en donde, pues, la gente hacía ciertas cosas para frenar avances, ¿no? Sobre todo amparos contra construcciones, amparos contra hospitales, que además no habían, ni siquiera estaban hechos, eran una barda, ¿no? Entonces yo creo que ahora, con este nuevo formato del Poder Judicial en México, mira, la cosa es que la gente, que el pueblo esté con ustedes. Y eso era importante. Yo lo vi ahora con la pandemia, que estuve trabajando en las calles. Mi coche tenía un distintivo que decía médico, nada más. Y entonces para mí fue muy interesante cuando de repente los soldados y los policías se cuadraban. O sea, me daban una característica de guerrero, como un soldado, ¿no? Pues es que fueron los soldados al pie de la pandemia. Eso sería muy interesante, ¿no? Que el Poder Judicial diga a la gente, ellos son los que nos defienden. No lo ven así, ahorita. Entonces, esa perspectiva, ya, yo no los voy a elegir, yo como pueblo los voy a elegir, y entonces ellos van a ser sensibles a su mandato, ¿no? Eso es muy importante, esa parte es lo que es la democracia, ¿no? El poder del pueblo. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva, además, en el tema, pues van a llegar, van a tener una mentalidad diferente, ¿no? Van a decir, pues sí, efectivamente, es una cosa que la transexualidad que no se nace, digo, que no se fabrica, que hay que tenerles más facilidad para la cosa de salud, para la cosa legal, para una vida que a fin de cuentas es la felicidad, el bienestar. Entonces, ¿usted espera que mediante esta reforma judicial, mediante la elección de las personas juzgadoras, la protección de los derechos de las comunidades, digamos, vulnerables o que de alguna manera han sido, lo afirmo, invisibilizadas, discriminadas o han recibido tratos diferenciados no justificados como la comunidad trans, pueda tener un acceso a la justicia desde una visión más humana y sensible? Sí. Que los juzgadores sean más sensibles y más moderna. Esta palabra humano puede ser pero más moderna quiere decir basada en la ciencia, basada en la cultura. Mira, ahora en la universidad, los pumabuses, se llaman autobuses dice, súbete a la ciencia. Y creo que está bien de los pocos eslogans que han puesto en la universidad, que está bien, porque pues, es la universidad. Y si te subes a la ciencia para documentar cosas, no es que me dijo fulano, no es que alguien está diciendo, no, hay evidencias. Por ejemplo, en medicina tenemos una cosa que se llama basado en evidencias. Cuando yo estoy diciendo que los estrógenos conjugados de quinos ya no sirven, es porque hay 400 artículos que se revisaron, se llaman metaanálisis, y que dieron como resultado que había tromboembolia muy frecuente, no en todas,
pero era muy frecuente. Entonces, los organismos que hacen las nuevas manuales de procedimiento dicen, ya no hay que usarlos. No hay que usarlos, digo, hay otras cosas. Entonces están usando el valeriato de estradiol, pero eso se llama medicina basada en evidencia. O sea, los expertos, en este caso, son los juzgadores de qué. Entonces, haciendo un símil, ustedes van a ser los expertos, basado en la legislación, basado en su experiencia, en sus casos, en fin. Claro, pero bueno, es importante para las personas que nos están viendo que mencionar que actualmente la función jurisdiccional y sobre todo la labor jurista que realizan tanto académicos en el derecho como las personas que representan, llámense despachos, abogados o defensores, históricamente se pensaba que el abogado era un sabelotodo en todas las materias, lo sabía todo. La evolución precisamente en los problemas o en los conflictos sociales ha hecho por necesidad que tanto en el aspecto jurisdiccional como en el aspecto de las personas que se dedican a la profesión fuera representando, se involucren con la cuestión de otras ciencias, es decir, la resolución de casos mediante la cuestión multidisciplinaria. Es algo que hemos visto que ha ido aumentando o evolucionando en los últimos años en nuestro sistema jurídico mexicano, en el análisis de algunos casos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muchos más en los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, es importante que las personas que nos están viendo conozcan que actualmente, entre otros documentos, hay dos que son de utilidad y que son herramientas para aplicarlos al momento de resolver en los casos de violencia de género o cuestión de género, como en el caso donde están involucradas personas de una orientación sexual que pertenecen a la comunidad LGBTI. Y estos documentos son el protocolo para juzgar desde la perspectiva de género y el protocolo para juzgar con perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales. Estos documentos son herramientas metodológicas elaborados a través de cuestiones multidisciplinarias, desde luego con apoyo de estudios en el área de la psiquiatría, de la psicología, para poder ayudar a la resolución de casos. Ahora, doctor, un tema muy importante es cuando estamos ante el trato con una persona trans, tanto en el ámbito clínico de la medicina como en el ámbito social y sobre todo en el jurídico, ¿cuál debe ser el primer acercamiento? ¿Cuál debe ser cómo debe de actuar el operador médico cuando está frente a una persona trans? ¿Cómo debe dirigirse hacia esa persona? Claro, primero debe uno de preguntarles con qué tipo de adjetivo, con qué tipo de pronombre, perdón, te es cómodo, me dirige a ti, ¿no? Sí. Hacia él o hacia ella, si quieres que tenga nombre por tu nombre de pila o por tus apellidos, ¿cómo te estás más cómodo? Mira, yo parto de la base, yo en una clínica de diversidad sexual en la universidad, y entonces ahí les digo, estás en territorio liberado, ¿cómo quieres que te nombre? Pero aún así me dicen, no, si me ve vestido de hombre, como hombre. Y eso tiene una razón un poquito como de actuación, ¿no? Yo me siento en este momento hombre. No estoy muy a gusto, porque no soy yo, pero así soy. Y algún día cuando venga vestido de chica, pues quiero que me trate como chica. Ahora, sí es importante preguntarles, ¿cómo quieres que te llame? ¿No? Inclusive, ¿te da gusto que te diga Pepe o te tengo que decir señor, José, Alfredo, Jiménez? Claro. ¿No? Todo eso. Es importante porque, mira, parte de lo que nosotros hacemos es crear empatía. Crear empatía y entre los psiquiatras es un tema muy importante. Nosotros curamos con la empatía. Yo tengo pacientes que me ven, ay, doctor, yo me siento mejor, pero no vienes a la consulta, pero lo oigo en el radio, me dicen. Digo, no es lo mismo. Es decir, es la empatía. Es que sabe la señora o el señor
que lo voy a tratar, lo voy a entender, lo voy a escuchar, voy a entender su contexto. Los psiquiatras, entre otras cosas, vemos el bosque. O sea, yo no nomás veo si tu cerebro funciona, si la serotonina o la dopamina. No. A ver, ¿cómo va en la vida? ¿Cómo está tu ambiente familiar, social, de relación de pareja, etcétera, ¿no? Es importante. Mira, yo tengo un par de hijas que me dicen, papá, tú tienes una especialidad donde eres muy chismoso. No, te equivocas, hija. Yo únicamente pregunto lo que sirve para el diagnóstico del problema. Yo no le voy a preguntar, oiga, señora, ¿qué pantaletas usa? Porque yo tengo curiosidad. No, a mí no me interesa. O luego me reclaman porque no veo la página web, la página de Facebook de sus hijas de casarme. No es algo que me interese. Entonces, no es una especialidad, es una especialidad donde uno recaba una información. ¿Para qué? Para llegar a un diagnóstico. Porque el diagnóstico es la piedra angular donde yo voy a partir para hacer el tratamiento. De esto podemos sacar como conclusión que el primer paso que debe dar un operador en el aspecto clínico o social es cuando se está ante una persona trans, es preguntarle, ¿cómo quiere ser usted llamado? No podemos dar por hecho que la persona quiere que lo llamen por su nombre oficial o bueno, con el que fue registrado inicialmente, si es que todavía no hace un cambio. Así es. De ello. O sea, no podemos dar por hecho. Tenemos que preguntarle cómo quiere. ¿Por qué? Porque tenemos que ser empáticos. Así es. Y eso también esperaría usted que con este sistema, con este cambio de sistema judicial, también se lleve a cabo. Claro, porque con eso ganas a la persona. Ese concepto de empatía tiene que ver con eso, ¿no? De que yo voy a tener la confianza de que tú eres alguien con el que yo me puedo comunicar. Esto que menciona el doctor es muy importante porque su servidor, en la experiencia que tengo en la práctica jurisdiccional, a lo largo de los años, ha habido casos en los que en las actuaciones, y cuando refiero a actuaciones son en los expedientes, en las resoluciones, se utiliza o se estilaba por una cuestión de práctica o de uso el poner el nombre de la persona con la que estaba identificado oficialmente o registrado oficialmente y enseguida se le ponía IO, el nombre con el que era conocido socialmente o conocida socialmente, dependiendo de cómo se identificaba. Y esta práctica de utilizar en las actuaciones o asentar en las actuaciones los dos nombres, porque se decía, bueno, es que la persona está identificada oficialmente con el nombre de Eduardo Vázquez Torres, pero se hace llamar Margarita, entonces ponían Eduardo Vázquez Torres y yo Margarita Vázquez Torres. Esta práctica ya debe de dejarse de utilizar, incluso en el protocolo que les acabo de mencionar, expedido por la Suprema Corte, es una de las sugerencias que se hace a las personas juzgadoras. Sin embargo, en muchos de los sistemas judiciales locales y a nivel federal se desconoce, y es importante que la gente, el operador jurídico, los abogados y sobre todo la ciudadanía lo sepa, porque este es un derecho, porque al utilizar este tipo de expresiones como el IO, las comillas, o ni siquiera preguntarle a la persona que acude a solicitar la impartición de justicia que está identificada como persona trans, no nada más implica una cuestión de falta de empatía o de humanismo, sino implica también transgredir o cometer una violación de carácter verbal hacia la persona porque no se le está reconociendo la personalidad o la identidad con la que ella acude. Más allá de que si existe un documento oficial, lo que se sugiere es que una vez que comparezca la persona trans y diga mi nombre oficial es este, no he hecho mi cambio, pero soy conocido socialmente como, es hacer esa aclaración que esa persona tiene ese nombre oficial, pero en lo sucesivo, en todas las actuaciones, utilizar el nombre con el que esta persona se determina para respetar ese derecho a la identidad. Y como lo menciona el doctor, esto es algo que debe producir un impacto, ¿sí?, en el respeto de los derechos humanos hacia las demás personas. Doctor,
quisiera preguntarle si en alguna ocasión usted como ciudadano ha percibido algún trato considerado discriminatorio de manera directa o indirecta hacia una persona de la comunidad trans. Sí, sí, claro, esto es algo que yo trato además, o sea, alguna vez invité a algunas chicas a tomar unos jugos en la mañana, y entonces una se empezó a molestar con el de los jugos, y porque la están insultando, ¿no? Y ya, terminamos, y entonces me dijo, es que ¿por qué me tiene que agredir, doctor? O sea, le digo, pero a ver, ¿quién es el del problema? ¿El que te agrede o tú? El que te agrede. Claro. O sea, ese siempre es el problema. Pero dígame una cosa, doctor, ¿por qué la traía parada? Así me dijo. Y le digo, me acabas de dar la razón. Le molestaba que le quitara. Y por esta agredía. Era una reacción. Una reacción. Una reacción social, una reacción propia de la persona. Dicen por ahí que todo lo que nos es desconocido o todo lo que no está normalizado produce socialmente miedo. Y el miedo produce el rechazo como una reacción, no sé si pueda llamarse natural, pero bueno, esta es la sociedad en la que vivimos y esperemos que lo extraño nos crea eso, ¿no? Nos crea temor. Nos crea temor, por eso es el temor a los extranjeros, el temor a los bárbaros. Claro. Que los romanos, a los extranjeros, a todos los que estaban de barbarians, ¿no? Sí, eran bárbaros los que no estaban dentro de la cuestión romana. En el ámbito jurídico se reconocen dos formas de discriminación. Una de una forma formal y la otra de una manera material. La que nos acaba de describir el doctor es una material donde precisamente un hecho, una actuación de una persona discrimina o da un trato que no es el adecuado a una persona por una condición relacionada con su personalidad o cómo se identifica, en este caso con su identidad de género. Pero también tenemos casos de una discriminación formal, y esta discriminación formal se da cuando hay normas generales o leyes que de manera directa o indirecta, ¿verdad?, llevan a cabo un trato diferenciado, no justificado o discriminatorio con el ánimo de menoscabar derechos o reducir derechos de las personas. En la historia jurídica de nuestro país ha habido muchas normas, muchas leyes que han sido declaradas inconstitucionales precisamente porque dan un trato discriminatorio de manera formal, es decir, no contra una persona en específica, sino que se dirige hacia un segmento, maneja un lenguaje o da un trato, una categoría sospechosa. Y estas normas, para poder ser analizadas si discriminan o no, son sujetas a un llamado test de igualdad. Un test de igualdad del cual no me pronunciaré en este momento porque si no sería más larga la conversación. Y pues bueno, yo quisiera finalizar, además de agradecerles la conversación y esta plática al doctor Salim, para que todos ustedes estén un poco empapados del tema de la diversidad de nuestro país, de la comunidad trans, de la cuestión que es algo social, y sobre todo de lo que debemos de aprender y en algunos casos desaprender para respetar los derechos humanos de las personas. Y bueno, pues ya para despedirnos, agradecer de nueva cuenta al doctor Rafael Salim Pascual por su tiempo y sobre todo por su aportación para esta plática. Como se los he mencionado, el doctor Salim es un especialista en el área de la salud, además es un científico y por si fuera poco también dedica parte de su tiempo para la elaboración de documentos, de libros, de artículos, y es una persona que tiene una actividad de investigación muy, muy importante. Es una de las joyas que tenemos en nuestro país. Y pues bueno, yo quisiera nada más dejarles como muestra estas dos publicaciones que el doctor tuvo a bien recomendarme y obsequiarme para que ustedes las puedan adquirir o puedan preguntar sobre ellas. Están disponibles. Uno de ellos se llama Transexualidad, Guía para el Manejo Integral de las Personas con Diversidad Genérica.
el cual es una herramienta no nada más para personas en el área de la medicina, sino para cualquier área de las ciencias sociales, incluso para el área jurídica. A mí me ha sido de utilidad. Y otro tema que es de impacto social y que esto lo debemos de tener muy presente. Todo lo que quería saber sobre las drogas adictivas, guía para médicos, padres, maestros y pacientes sobre el control del consumo de drogas adictivas. Esta también es otra publicación del doctor Rafael Salín Pascual y es un tema que en la actualidad es muy relevante, sobre todo con esta crisis de la cuestión de la dependencia a las sustancias como es importante que no nada más los especialistas en el área de la salud, sino todos nosotros podamos conocer sobre los efectos de estas sustancias y poder entender un poco. Y en su momento, si tenemos la necesidad de ayudar a alguien, podamos recurrir ante un especialista. Doctor. Pues muchas gracias. El agradecimiento es por eso y estamos en comunicación. Claro. Contacto, Siempre es un gusto platicar con usted. Esperemos que esta no sea la última conversación que tengamos aquí para mi canal. Y pues yo los invito para que me sigan en mi canal y en mis redes sociales. Hagan comentarios si lo estiman pertinente, sugerencias sobre algunos temas que quisieran que abordáramos desde el área de la salud, sociales o jurídicos, para que nosotros los tomemos en cuenta, personas a quienes quisieran que pudiéramos entrevistar o algún tema en específico. Estamos abiertos a ello. Les agradezco mucho el favor de su atención y les deseo un excelente día.